Saludos de nuevo. Damos gracias a Dios por este nuevo encuentro que el Señor nos permite. Quisiéramos que fuera un encuentro de amigos, de buscadores de la verdad, de buscadores de la verdadera humanidad, de buscadores de aquello que planifica al hombre, que no es otra cosa que el Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Y bueno, pues tenemos, como ya sabéis, esta ayuda pues infinitamente que hay que agradecer a Dios, de Albert Cortina y de Carlos Colón, que son dos espadas de primer orden. Como sabéis, pues vamos a comenzar siempre, le pedimos siempre al Señor su ayuda, se lo pedimos con un Ave María a la Virgen para que ella, la esposa del Espíritu Santo, pues pida también al Espíritu que nos ilumine a todos, especialmente a ellos dos y a todos los que escuchamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, pues en este tiempo que vamos a tener siempre es limitado, los temas son absolutamente importantísimos, nos llevarían muchísimo tiempo, pero es el tiempo que tenemos y bueno, pues le pedimos al Señor que nos ayude a la claridad total. Os diría una cosa que, así como introducción, los historiadores en general no consideran la Biblia como un libro histórico. Y sin embargo, por supuesto que la Biblia es mucho más que un libro histórico, es infinitamente mucho más que un libro histórico. Pero para mí es el libro histórico por antonomasia, porque nos dice primero cuál es la realidad de la historia. Y en la historia hay tres agentes fundamentales, no solo uno, como muchos historiadores quieren ver. Muchos solo lo centran en el hombre. Pero cuando uno analiza más profundamente se da uno cuenta que la historia humana refleja todo lo que dice la historia bíblica, donde los agentes históricos son Dios, el hombre y el diablo. Son los tres a la vez. Y por supuesto que Dios le dio al hombre la posibilidad de ser el rey del mundo. Eso lo perdió cuando cayó en tentación con el diablo. Y entonces luego después viene Jesús. Hay toda, en la historia del hombre es un entrelazado entre la acción de Dios, la acción del diablo y la libertad humana. Y entonces por eso la historia puede ir por un sitio o por otro. Y esto un poco como pequeña introducción, pero para el tema que estamos tratando creo que hay dos acontecimientos, uno del Antiguo Testamento y otro del inmediato postcristianismo, más que postcristianismo, cristianismo, de la historia de la Iglesia. El primero es como toda la importancia que se le da en el Antiguo Testamento al Arca de la Alianza, porque luego vemos como con Gorbachov el Arca de la Esperanza hace referencia total a la... No se puede entender el Arca de la Esperanza de Gorbachov y las élites mundiales sin ver el Arca de la Alianza, ver cuál es la diferencia, por qué se usa una y otra, cuáles son las cosas concretas que se ponen y por qué, etcétera. Y otro dato es que recordamos que a los cristianos se les persiguió y el principal motivo era uno muy curioso. Se les acusaba de ateos. ¿Y de ateos por qué? Porque en Roma tenían el gran panteón, donde cabían todos los dioses. Roma nunca hizo ascos a ningún dios. Si dominaba a Siria, si dominaba a España, si dominaba de cualquier nación, Egipto, etcétera, llevaban los dioses al panteón. ¿Cuál era el único dios que, mientras que adoraran al César, no les importaban los dioses? ¿Cuál fue el único Dios que no entró en el panteón? Jesucristo, porque es el único verdadero. Dios no solamente es uno, sino que es único. No puede haber verdaderas religiones nada más que una, porque solo Dios es uno, el verdadero Dios. Entonces los acusaban y los persiguieron. Claro, ahora esto entra en contraste con que en el Vaticano, etcétera, pues
tenemos ritos chamánicos y no solamente en tiempo de Bergoglio, sino también ahora, como estamos viendo, en tiempo de Prevost. Bueno, pues todo esto es llamativo porque hemos tenido, sobre todo desde la Revolución Francesa para acá, el laicismo es lo que se nos ha querido imponer como metodología y como mentalidad. Y como no puede ser uno demócrata si no es laico. Y como ahora, por ejemplo, toda este querer unirnos a todas las religiones, querer que todas entremos en un templo y convertir de nuevo, quitar un poco el laicismo y poner todo lo religioso como en primer orden. Pues me alegraría que esto nos ayudarais un poco. Pues adelante. Bueno, padre, en el anterior programa usted nos hizo una pregunta sobre la creación de una especie de paralelismo comparativa entre lo que eran los mandamientos de la Carta de la Tierra, esos mandamientos entre comillas, y el decálogo judío-cristiano. Entonces, yo, si no le importa, voy a empezar por ahí. Y Albert, si tú quieres... Muy bien, me parece perfecto. Pones lo que iba en el Arca de la Alianza para recordar brevemente, vale, y por qué ahora en el Arca de la Esperanza se ponen otro y qué motivo, por qué motivos. Vale. Bueno, yo tengo aquí un poquito, es ese contenido de lo que es la Carta de la Tierra. Sí, perdón, este contenido que es la Carta de la Tierra y que está inscrito en esa especie de decálogo que junto a los libros temenos están dentro de lo que es ese Arca de la Esperanza. Entonces, el contenido se divide en 4 ámbitos, que son respeto y cuidado de la comunidad de la vida, el segundo es integridad ecológica, el tercero justicia social y económica, y el cuarto democracia, no violencia y paz. Como vemos, no solamente se habla de ecología, se habla de economía, se habla de política, y todo ello con este pseudo misticismo y espiritualismo que lo trasciende todo, digamos, ¿no? Entonces, me gustaría ir, o sea, dentro de estos 4 ámbitos hay 16 puntos que son los que, cómo se desarrollan estos 4 ámbitos. Entonces, dentro del primer ámbito, el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, hay 4 puntos iniciales, que es, el primero sería respetar la tierra y la vida en toda su diversidad. Si vemos esto en paralelismo al primer mandamiento del decálogo judío-cristiano, sería adora a Dios sobre todas las cosas. Aquí estamos ya respetando, se empieza con la palabra respeto. Veremos más tarde cómo esta palabra respeto se convierte en prácticamente una adoración, una veneración a lo que es la tierra. O sea, respetar la tierra y la vida en toda su diversidad. Pero se habla de la vida, veremos en el segundo ámbito, en el ámbito de la integridad ecológica, como la vida ya se introduce palabras como la reproducción asistida, que es el aborto, dicho de manera bonita. Hay un monseñor que escribió un libro fantástico, Michel de Suyans, era un monseñor belga que ha muerto hace poco y que la iglesia actual ha silenciado su trabajo y su muerte, aunque él fue muy activo en este tema. Escribió un libro que se llama La cara oculta de las Naciones Unidas. Él habla de la Carta de la Tierra como una peligrosa religión neopagana. Habla del evolucionismo darwinista, en lo que tú comentabas antes, Albert, de lo que es el transhumanismo y poshumanismo. Y habla también de cómo se presenta todos estos ámbitos y todos estos principios que están contemplados aquí en la Carta de la Tierra. Él lo llama un terrorismo con rostro humano. Y prácticamente están utilizando palabras bonitas como lo que decías tú, tolerancia, respeto, sostenibilidad, y detrás de ello es un terrorismo con rostro humano. Entonces, vamos a mirar un poquito cómo esto... Entonces, el primero es ese respeto a la tierra y a la vida donde el hombre no es digamos, el dueño de esa creación. En el Génesis, Dios da un mandamiento al hombre, que crecer y multiplicaos y dominad la tierra. En este momento ya es la tierra la que domina al hombre, y el hombre se convierte no en el centro de esa creación, porque somos los únicos creados a imagen y semejanza de Dios, sino que se convierte en uno más.
Entonces, en uno más, donde hay pecados, como dijimos anteriormente, hay pecados ecológicos, donde, por ejemplo, hoy en día en el Parlamento español se está incluso ya debatiendo sobre derechos humanos para simios, etc. Entonces, todo este tipo de barbaridades están contempladas aquí. Esta vida en toda su diversidad es, el hombre no es más que uno más dentro de este planeta. No es el dueño del planeta, no es el que domina el planeta como lo, digamos, lo ordena el Señor. Y no es Dios al que hay que adorar, sino es a este planeta que es frágil, que es el que da la vida y que es el que suscita todo. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. Otra vez, la vida. La vida es todo lo que es la naturaleza. O sea, de aquí se emanan, pues, barbaridades como hay que restaurar la naturaleza, pues prácticamente a como la encontraron a Adán y Eva al principio. Entonces, esto quiere decir, pues, cosas como han pasado, por ejemplo, con el tema de la Dana en Valencia, donde estas leyes o estas ideologías ecológicas no han ayudado a limpiar los cauces de los ríos, y han suscitado pues, los desastres que han suscitado, ¿no? Entonces, la naturaleza no debe ser tocada por el hombre, debe ser respetada en todos sus ámbitos, y la naturaleza, si hay una riada y mueren 200 personas, es parte de lo que es este plan más grandioso que es el respeto a la vida. Respeto a la vida en el sentido de que se respeta más prácticamente a una lagartija en el campo que a un ser humano, y donde a los seres humanos se les cosifica, a los seres humanos no nacidos, se les cosifica, se les llama ya ya ni siquiera un feto, sino un grupo de células para prácticamente aniquilarlos. Es lo mismo que hicieron los nazis y otros tiranos en el mundo, donde se cosificaba a los judíos para poder exterminarlos. Aquí es exactamente igual. Es el darwinismo llevado a la enésima potencia. Es crear es lo que decías tú, un poshumanismo que sea el que realmente, de donde salga, digamos, emane una autoridad. Esto viene de Platón, de la República, ¿no? O sea, donde el resto de la humanidad sea solamente una humanidad que consuma, que no intervenga y que se deje dominar por esta élite. Y esto está suscrito aquí en estos principios. El tercer punto, construir sociedades democráticas. Habla de la democracia. Yo me considero una persona democrática, yo creo en la libertad y creo en la tolerancia. Ahora, ¿qué es la democracia? La democracia es un sistema, o está basado en un sistema ético utilitario, donde siempre se beneficia a la mayoría, pero si ese beneficio o si esa mayoría no siempre tiene la razón. O sea, hay que también analizar cuál es el beneficio de esa mayoría y si esa mayoría debe beneficiarse suscitando un detrimento a una minoría. Entonces, construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles. La palabra sostenible es parte de la jerga de todas estas élites, y pacíficas. La justicia es la democracia totalmente justa, que es un sistema utilitario. Santo Tomás de Aquino suscita ese efecto del doble sentido, donde hay que analizar un poquito cuáles son las consecuencias de acciones utilitarias, ¿no? Y después también participativas, ¿quién participa en esto? Podemos participar todos, debemos participar todos. Y después, sostenibles y pacíficas. ¿Qué es sostenible? La sostenibilidad hoy en día se utiliza en todo. Yo el otro día entré en Mango y vi que había pantalones sostenibles, no sabía lo que era un pantalón sostenible. Le pregunté a la señorita, tampoco lo supo, pero bueno, la palabra sostenible se utiliza como una especie de coletilla donde entra muchísimas cosas, ¿no? Aquí vuelve otra vez a hablarse de esta sostenibilidad. Y después, entrando en otros puntos en la integridad ecológica, quería yo poner aquí énfasis en esto. Vamos a ver dónde estaba. Estaba
aquí. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica, promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido y adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra, los derechos humanos y bienestar comunitario. Se habla de esa reproducción que salvaguarde los derechos humanos. Los derechos humanos para ellos son derechos como el aborto, como la eutanasia. O sea, derecho a una muerte digna, se le llama muerte digna. ¿Qué es una muerte digna? Según el cristianismo, la muerte es digna cuando una persona muere en gracia. La muerte es digna cuando el sufrimiento se ofrece como algo que regenera, que salva. En este momento es una cultura de la muerte donde no se puede hablar de esfuerzo, de sacrificio, no se puede hablar de dolor. El dolor es malo. Yo no hablo de un dolor desde un punto de vista masoquista, pero sí hablo de un dolor regenerativo, un dolor que tenga un propósito, que es el dolor visto desde el punto de vista cristiano. Aquí el propósito es totalmente anticristiano. O sea, hay que salvaguardar las capacidades regenerativas de la tierra y los derechos humanos, que es el derecho a no tener que sufrir. Si yo soy depresivo, tengo derecho a que me maten o a solicitar un suicidio asistido. Si yo tengo un hijo que no quiero, tengo derecho a aniquilarlo, a matarlo. Si yo tengo un padre o un abuelo que me molestan, tengo derecho a acabar con él. Entonces, esto es un poquito lo que esta Carta de la Tierra está hablando. Y si lo comparamos con el Decálogo, donde Jesucristo nos dice amar a Dios con todo vuestro corazón, toda vuestra mente y al prójimo como uno mismo, Cristo nos invita a empezar esa caridad, esa reflexión desde nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que reflexionar quién queremos ser. Digamos, una iniciativa muy deontológica en muchos sentidos, porque nos ayuda a reflexionar sobre quién somos y cómo nuestras acciones van a tocar a otras personas. Es cierto que si pecamos, ese pecado no solamente nos influye en nosotros, nos afecta a nosotros, sino a la comunidad entera. Y cuando hacemos el bien, ese bien no solamente nos regenera, sino que regenera a todo aquel que, digamos, al que tocamos. Entonces, es ahí donde el Señor nos invita. O sea, yo no puedo amar a otros si no me amo a mí mismo, si no me respeto a mí mismo, si no sé quién soy, cuál es mi propósito en la vida, cómo puedo yo, como se habla hoy en día de meditar. Hay muchas empresas donde se invita a meditar. ¿Meditar en qué? O sea, ¿en qué meditas si no tienes nada por dentro? O sea, si lo único que te interesa es ver Netflix o tomarte unos tragos después de la empresa, o sea, ¿en qué vas a meditar? Entonces, es ese llenarse de Dios, llenarse del propósito que es Dios en nosotros, y desde ahí poder entonces amar al otro. Yo no puedo, es como una metáfora, yo no puedo ser una fuente si no estoy llena de agua. Si soy una fuente vacía, entonces soy una fuente decorativa, pero no hay ningún propósito, no hay ninguna utilidad en ello. Entonces, aquí se habla de salvaguardar derechos que en sí no son derechos, sino que son antiderechos, como los llamo yo. El derecho, mi cuerpo, mi decisión. ¿Tengo yo derecho a matar a alguien que está dentro de mí, que no soy yo? ¿Tengo yo derecho a atentar contra mi vida? ¿Tengo yo derecho a dejar que la naturaleza realmente no tenga ninguna intervención humana y que de esa manera pueda crear desastres como hemos visto en Valencia? O sea, ¿cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones? Porque se hablan de derechos, pero aquí no se hablan de obligaciones, salvo aquellas obligaciones que son las sacrosantas obligaciones hacia el planeta. Entonces, esto es una nueva Inquisición. Yo conozco lugares como en Italia, donde, por ejemplo, donde se utiliza una tarjeta. Hay ciudades en el norte de Italia, hay una tarjeta que te da el gobierno, tienes que comprar bolsas de basura específicas para poder reciclar por el planeta,
y estas bolsas de basura te las vende el gobierno, es un negocio redondo. Y te lo venden los gobiernos locales. La tarjeta es cuando vas a tirar la basura, vas al punto limpio, pones tu tarjeta y es digamos, es el utensilio que estás utilizando el que te dice si puedes tirar la basura o no. Si has tirado más basura en esta semana de la que te corresponde, te tienes que llevar la basura a casa. Entonces, esto es esa sostenibilidad y este bienestar comunitario de que estamos hablando, donde todo está controlado, donde no hay libertad en absoluto y donde tampoco hay una reflexión, porque si el hombre es solamente un ser vivo dentro de este planeta, de este Dios, que es este nuevo Dios que es el planeta, entonces el hombre no tiene ningún derecho a hablar, ningún derecho a exigir, ningún derecho a vivir, y lo estamos viendo de esta manera. Y voy a terminar con temas como la justicia social y económica o la democracia, no violencia y paz, donde se habla de promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz, por ejemplo. Ese es el punto 16. Promover una cultura de tolerancia. ¿Dónde está la tolerancia? Porque yo he visto una sociedad más intolerante que la actual, donde los dogmas inquisitoriales afectan a todos. Yo trabajo en la universidad y en la universidad veo que pongo mi integridad, digamos, laboral y profesional a riesgo cada vez que digo algo que no es políticamente correcto. Entonces, ¿dónde está la tolerancia hacia mí? ¿Dónde está la tolerancia hacia mis alumnos? ¿Dónde está la tolerancia en la iglesia? Hoy en día, en esta iglesia, esta falsa iglesia, donde a mí me han, y esto yo lo digo de manera personal, donde me han dicho que estoy fuera de la iglesia, prácticamente excomulgado, porque no comulgo con algunas cosas que me llaman la atención, como por ejemplo el tema el otro día del cardenal Tucho Fernández. Bueno, yo se lo he comentado con un sacerdote y a mí prácticamente me echó de la iglesia diciendo que era un hereje y que estaba insultando a un prelado de la iglesia. Y digo, no, padre, yo no estoy insultando a un prelado de la iglesia, estoy defendiendo a mi madre. Prácticamente creo que usted debería defenderla también. Entonces, todo esto es un poco en esa comparativa entre lo que son estos nuevos mandamientos de la Carta de la Tierra, vemos como están en contraposición a los mandamientos de la ley de Dios, son antidios, son anticristianos, son anticrísticos, son paganos, es parte de esta cultura de la muerte en la que vivimos hoy en día y diría yo algo muy, muy atrevido, son muy peligrosos porque nos están llevando a lo que tú dijiste antes, Albert, a una sociedad aburguesada, una sociedad donde nadie quiere conocer la verdad porque la verdad es molesta, la verdad implica reflexión, implica pensamiento y la gente hoy en día, muy poca gente quiere pensar, quiere reflexionar y quiere molestarse. Entonces, si no nos esforzamos, si no nos sacrificamos, si no nos convertimos, este es el futuro que nos tienen preparados. Entonces, yo creo que siempre hay una esperanza, hablando de la esperanza, que es Cristo y que es reconvertirnos a esa verdad. Porque si no, esto es el abismo y la muerte, prácticamente. Claro, totalmente de acuerdo. Permite que complemente solo una visión, ¿no? Tú has hablado del tema de la vida, ¿no? Nos están diciendo, sobre todo a las creencias, digamos, religiosas, sobre todo el cristianismo, sobre todo en el catolicismo, que hemos de sustituir el antropocentrismo, ¿vale? Es decir, el ser humano, el hombre, la persona, ¿no? El Hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza, por el biocentrismo, ¿no? Por esa idea de la vida que es más importante que el ser humano, ¿no? Eso ha calado en muchísimos jóvenes a partir de la ideología del ecologismo profundo, radical, ¿no? Que ha venido a decir, oye, para salvar el planeta lo que hay que sustituir es a la plaga que está depredando ese planeta, esa vida que es el ser humano. Por lo tanto, primero, no tengamos hijos, ¿no? Y de ahí viene también esa desesperanza, ¿no? En el futuro, de no querer transmitir la vida, ¿no? La vida humana, ¿no? Y en cambio intentar defender la lagartija, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no? Por lo tanto, nos han conseguido a las sociedades occidentales
sustituir esa idea de que el ser humano es el importante, ¿no?, en la creación, el ser humano está hecho para custodiar y cuidar ese planeta, ¿no?, por un organismo vivo, y eso viene de la teoría de Gaia. Lo digo porque todo esto tiene mucha importancia cuando acaba confluyendo en la Carta de la Tierra, ¿no? Esa teoría Gaia, ¿no?, en la cual la Tierra, la madre Tierra, ¿no?, es un organismo vivo que quiere expulsar a los parásitos que la están degradando y que son los seres humanos. Por lo tanto, eso se concentra en la idea de que hay que pasar de un antropocentrismo a un biocentrismo, ¿no?, de que hay que venir a realizar un control poblacional. Y eso ahí ya entronca con todos los temas que tú has dicho de el antinatalismo, la salud reproductiva, entre comillas, de la Agenda 2030, el derecho que ahora pretenden que sea derecho humano fundamental al aborto, a la eutanasia, esa visión de parejas que no van a procrear, ¿no?, porque son del mismo sexo. Es decir, toda esa idea natalista, de control de la natalidad, del control poblacional, viene de otras élites, es decir, todo esto va confluyendo, ¿no?, que ya tienen historia, ¿no?, y de fundaciones y de personajes, ¿no?, que lo que quieren es un control de la población, es decir, una reducción de la población en beneficio de esa capacidad de la Tierra para que se regenere, ¿no? Y en la Carta de la Tierra subyace esas dos pulsiones, ¿no? Hay que reducir la población humana para que se regenere el organismo vivo que es Gaia, ¿no?, que es ese organismo que, si queréis, se parece un poco a la antigua diosa Ceres, ¿no?, o Tierra, ¿no?, los romanos, ¿no? Alguien me sugirió que viese un poco ese paralelismo y me pareció muy interesante, ¿no? La que provee, la que es fecunda, alimentos, ¿no?, recursos. Al final también la que tiene un contacto con el inframundo y, por tanto, con lo oculto, con lo diabólico, ¿no? Y no quiero dejar pasar que en mi estudio sobre el transhumanismo veo que va a haber una siguiente transición, ¿no? Del antropocentrismo estamos en el biocentrismo, los ecologistas, la falsa iglesia que tú denominas, alineándose con toda esa ecología radical, ¿no? Pero es que ahora viene otra cosa nueva, ¿no?, que es la sustitución de esa vida orgánica, biológica, natural, ¿no?, por lo artificial, ¿no? Y ahí viene un noocentrismo, ¿no? Ya Terray de Chardin y tal decía que la Tierra tenía como varias capas, ¿no?, la biosfera, y que íbamos hacia una tecnosfera, ¿no?, es decir, que el planeta Tierra iba a ir conectándose a través de los humanos, ¿no?, que es lo que estamos haciendo, ¿no?, con la inteligencia artificial, ¿no?, una especie de cerebro global, y vamos a ser los que constituyamos esa inteligencia del planeta como organismo vivo, de Gaia, que sea, o sea, le vamos a dotar nosotros de pensamiento, de conocimiento. Todo esto liga con lo que comentamos del gnosticismo, que ponía la gnosis, el conocimiento, como algo fundamental. En términos modernos es la inteligencia artificial, la superinteligencia artificial, ¿no? Nosotros vamos a gestar ese pensamiento, lo vamos a acceder en colmena, en conexión, todos somos unos, ¿no?, todos estamos conectados a través de la tecnología, a través de la inteligencia artificial, para que ese organismo vivo, la vida, ¿no?, orgánica que defienden los ecologistas, pasemos a este estadio más gnóstico, ¿no?, del planeta que piensa, ya no son los humanos, sino que las supermentes del planeta piensan, y algunos algunos de los iniciadores del movimiento transhumanista creían, ¿no?, que nosotros dotamos a ese organismo vivo, Gaia, ¿no?, de ese pensamiento, porque el destino final es que desaparezcamos los humanos. Hemos transmitido a la diosa Tierra, al cosmos, ¿no?, ese pensamiento, esa conciencia cósmica que emanará, digamos, en etapas posteriores, ¿no?, en esa noosfera. Fijaros un poco la cosmovisión, ¿eh? Los humanos, de alguna manera, pasamos de ser los protagonistas del planeta, le cedemos el protagonismo
a esa vida que es simplemente biológica, dotamos al planeta de ese concepto de organismo vivo y de esa visión pagana, ¿no? Que ya se remonta tanto a la visión de los incas y tal, de la Pachamama, como del antiguo Imperio Romano, en ese panteón que hablaba el padre Pedro, ¿no? De una de las diosas que encarnaría mejor esa idea de diosa tierra, diosa proveedora, diosa de la agricultura, de la fecundidad, ¿no? Ceres, y de alguna manera ahora se está trasladando todo hacia el tema del conocimiento, de la inteligencia. Sustituiremos al logos, a la inteligencia de Dios, a la inteligencia superior del cosmos que tiene el creador, por algo que va a crear el ser humano, que le va a transmitir como cerebro planetario a ese organismo vivo. El iniciador de la teoría Gaia habla del nooceno, es decir, vamos a dejar el antropoceno, que nos están diciendo que somos los malos de la película, estamos destruyendo el planeta, lo que decíamos antes, ¿no? Somos una plaga a extinguir y lo vamos a sustituir por esa especie posthumana, ese posthumanismo que no es necesariamente orgánico, que no es vivo, que no es humano, ¿no? Y que de alguna manera va a dar continuidad a esa vida que tú comentabas, pero a través de la conciencia, ¿no? Claro, todo esto tiene un misticismo o detrás, ¿no? Que en estos momentos los que sustituyen a esas élites que habían gestado la Carta de la Tierra, ¿no? Esos Rockefeller, o sea, que venían de esa visión antinatalista, yo creo que están siendo superados, ¿no? Y eso está por estudiar, ¿eh? Yo lo estoy siguiendo un poco por esa nueva tendencia, repito, ¿no? Que algunos ecologistas se están apuntando con el tema de que el cambio climático, ¿quién lo resolverá? Las tecnologías, ¿no? Esa inteligencia artificial. Es muy importante, ¿no? Porque al final Terrán de Chardin, ¿no? Antropólogo, ex jesuita, ¿no? Alguien que es un hereje, ¿no? Ve todo ese final, ¿no? De la historia en ese punto omega, ¿no? En el cual el ser humano, bueno, pues es una etapa que de alguna manera cede, como he dicho antes, pensamiento para que emerja una conciencia cósmica que no es la de Dios, ¿no? Que no es la de Dios. Entonces, bueno, yo creo que no tenemos que perder de vista esto porque la Carta de la Tierra es un estadio, como tú bien has dicho, de ese biocentrismo, es un documento clave, pero a ver lo que nos espera, ¿eh? Porque se están reconvirtiendo en ecomodernistas, que se denomina, ¿no? Que es que la tecnología va a permitir que ese organismo vivo, la Tierra, Gaia, piense y tenga conciencia, ¿no? Bueno, ya es el sumo, ¿no? Exactamente.